Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Diego Barrazas, creador y productor del podcast Dementes, uno de los primeros y más importantes podcasts de México. Hablaremos con Diego sobre la evolución del podcast en México y Latinoamérica, los beneficios ocultos de tener un podcast propio y la importancia de materializar tu pasión sin importar el formato. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Iguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Diego Barrazas, creador y host de Dementes, el podcast más grande de negocios aquí en México. ¿Cómo estás, Diego? Excelente, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, Diego, pues mira, yo creo que los que ya escuchan nuestro podcast seguramente ubican Dementes porque es un referente que muchas veces mencionamos, pero para los que no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacen. Ok, pues lo que está amplio, igual me voy nada más con la línea editorial que llevamos. Son conversaciones, Son Dementes es un podcast en el cual tenemos conversaciones sin censura, prácticas y reales con la gente que se salió del camino tradicional y que hoy se han convertido en referencia en su industria. Pueden ser atletas, músicos, deportistas, bueno, ya dije atletas, deportistas, emprendedores, empresarios, de todo tipo de industrias. Sin embargo, mientras sean de las referencias y no se hayan ido por el camino normalito, encajan en el podcast. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo llegaste a esto? Porque ustedes fueron de los primeros podcasts en México, o al menos los primeros podcasts que jalaron. ¿Cómo es porque tú eres de Monterrey y estás más cerquita de Estados Unidos o cómo fue que se les No, ocurrió? bueno, tiene que ver porque, pues sí tiene que ver que tuve el privilegio de chico que me cambiaron a una escuela donde me enseñaban inglés y aprendí inglés. Entonces, la mayoría de las cosas que consumo, investigo y demás son en inglés, ¿no? Aunque lo hable pinche, la investigada en Google, busco en inglés, etcétera. Y pues te abre las puertas a otras cosas que están sucediendo en otros lugares, ¿no? Y es bien sabido, seguramente ya lo he mencionado antes en el podcast, que lo que pasa en Estados Unidos, 1, 2, 3 años después pasa en México y luego 1, 2 años después pasa en el resto de los países latinos, ¿no? Hay como un lag, un cierto retraso desde que algo pega allá y en lo que llega a Latinoamérica. Entonces, sí tuve la oportunidad de ver con tiempo el mundo de los podcasts. Yo los escuchaba, yo escuchaba podcast en inglés y en la consultoría que yo trabajaba en ese entonces, veíamos muchos temas que yo aprendía de ahí o me informaba, o sea, que existían a través de esos programas, pero que luego que íbamos con las empresas a quienes dábamos consultoría, les decíamos, oye, hacemos estrategia relacionada, no sé, storytelling de negocios para el tema estratégico o design thinking, responsive organizations, etcétera, etcétera. Y nos decían, ¿qué es eso? No sé qué es, tal. Incluso que en las universidades importantes en Estados Unidos ya lo enseñaban, ya tenían materias, clases, cursos, todo, ¿no? Pero pues todavía no llegaba a esas palabras aquí. Entonces, yo decía, pues, ¿cómo le hago? ¿No? Yo aprendí en un podcast, o escuchando un podcast, me enteraba de estos conceptos. ¿Cómo le hago para que más gente en español, en Latinoamérica, se entere de conceptos que son interesantes, son relevantes o que van a ser importantes en algún punto? Y dije, bueno, seguramente hay podcasts en español, que así como los que escucho en inglés, en español ya hay alguien haciéndolo. Y para mi sorpresa, no había gran cosa en el mundo del podcasting. Había unos cuantos, había, por ejemplo, Emprendete, los que mejorcito lo hacían muy, bueno, los que mejor lo hacían muy bien, pero de ahí en más casi todo era eh, programas de radio que retransmitían a nivel podcast. Y entonces, como no encontré un programa que me gustara a mí, pues dije, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Dije, voy a hacer el programa a mí me gustaría escuchar en español. Y a mí me pasa mucho que en español las cosas me dan
creo que hay cosas que suenan mejor en inglés que en español, o al menos yo relacionaba mucho con tema de cursilería, o me daba un poquito de roña la forma de expresarse de muchos hosts, que al menos lo que yo escuchaba en español, ¿no? En México yo escuchaba al locutor de radio, ¿no? Al conductor de radio de, buenos días, ¿cómo está? En el día de hoy el clima está a tanto. Entonces yo decía, no, pues no quiero eso, yo quiero como allá, que es una persona normal hablando. Y pues un parte del reto era cómo le hago para hacer un podcast que no suene a radio en español. Y entonces lo que hice fue pues, no tomar ningún tipo de clases, no hacer nada, nada más empezar a platicar y funcionó. Y pues ya la historia, ya van casi 5 años y sigue creciendo el podcast mes a mes. Cada vez hay, los últimos 2 años ha crecido mucho el mercado en Latinoamérica, los grandes jugadores se han sumado y eso ha traído más ojos, o bueno, más oídos al mundo del podcasting. Y pues eso, consecuencia, crece el pie y nos trae más audiencia también a nosotros y hemos estado creciendo así. Perfecto. Como La alguien... respuesta corta fue, lo hice porque yo quería que existiera algo que yo quería escuchar. Está perfecto. Y justo ahora que lo estás diciendo, como alguien que fue pionero en esto del podcast en México, y tú ya nos contaste un poquito que ya se sumaron más agentes, que ya creció, que mucha más gente lo escucha. Me acuerdo cuando empezamos nuestro podcast que había un dato, justo porque lo empezamos a mitad de la pandemia, que era que en este momento había más gente más gente con podcast en México que gente que escuchara podcast en México, lo cual era un dato un poquito triste, pero Era bueno. más o menos broma, tampoco lo que... No. Tampoco están así, ¿eh? No. Pero bueno, te preguntaba porque tú como pionero, ¿cómo has visto que evoluciona? Aparte de eso, de que se ha vuelto más grande, de que cada vez personas más importantes, que ya no solo es retransmisión de radio. ¿Cómo has visto la evolución de podcasts en estos 5 años? ¿Crees que ya le estamos metiendo la creatividad mexicana que nos estamos dando cuenta de tener una esencia y una voz más propia, más que estemos replicando lo que hacen en otros países? ¿O no? No, yo creo que en general, o sea, una parte padre del podcast es como son personas hablando, inevitablemente le van a meter de su esencia. Que puedas estar de acuerdo o no con la esencia de esa persona, pues bueno, cada quien. Lo que noto en general en la industria es que se está profesionalizando cada vez más, hay más opciones. Tú en Estados Unidos buscas un podcast te voy a inventar, Harry Potter y te aparecen 1000 programas distintos, de cómo tejer y te aparecen 1000 programas distintos y demás. En México todavía hay muchos nichos que no son atendidos y que poco a poco se irán cubriendo. En general, los cambios más importantes que veo es que hay más acceso, o sea, es más fácil, hay por una parte más información y por otra parte más maneras de acceder a un podcast. Hay más difusión de la palabra, más gente busca más el término podcast, entonces hay más flujo de gente, más opciones, figuras que ya eran seguidas o que tenían una audiencia en otras plataformas se suman al tema del podcast, que eso sobre todo nos ayuda porque traen más gente a descubrir el formato de podcast. Entonces, por ahí va. ¿Qué falta? Falta que más marcas entiendan el beneficio de estar anunciadas en un podcast y eso, pues, entre más lo entiendan o que empiecen a destinar un poco su presupuesto a la industria del podcasting, esto va a crecer todavía más. Para darte un ejemplo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hemos hecho anuncios para marcas de allá, nos han pagado, lo más barato ha sido $15 por CPM, o sea, por cada 1000 descargas $15 a $50 el CPM, ¿no? O sea, hemos cobrado $50 cada CPM. En México, ahorita, lo más alto, por lo general, quieren pagar $15, $20 el CPM, pero cuando son así masivos, son $8 el CPM, ¿no? Entonces, ahí va. Todavía no está. Hace 2 años, pues nadie lo hacía, pero ahí va y va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Hay mucho espacio para crecer, hay mucho espacio para que todavía se coloquen personas nuevas haciendo podcast y tienen una propuesta interesante, van a seguir creciendo. Pues en YouTube pasa. ¿Cuántos años tiene YouTube? Y todavía hay gente que llega un día y ¡pum! La rompe, ¿no? Va a seguir pasando en la industria del podcast. Perfecto. Oye, te voy a decir algo, Diego. La verdad es que estaba emocionado por esta entrevista en particular porque... ¿Y eso te quitó la emoción? No, al contrario. Ya escuché hablar y dijiste, chinga. Sí, nada, no es cierto. No, al revés.
justo tenía mucha emoción de esta entrevista porque yo siempre he dado conferencias, pero últimamente, ahora que tengo el podcast, casi todas las preguntas que me hacen van relacionadas al podcast. Y justo hoy tengo la oportunidad de hacerte a ti las preguntas que que a mí me suelen hacer Okay. para ver si estoy loco o o Ujú. si pues la forma que veo las cosas de cómo nos han abierto, pues está bien. La primera que te quería hacer es, porque, Espérate, antes de cualquier cosa, yo no te voy a decir si estás bien o estás mal. Yo te voy a decir lo que yo pienso y puedo estar completamente mal también yo. exacto, ¿Estamos? sí, claro que O sí. sea, ok. Súper. Va. La primera, porque lo que más me preguntan del podcast es de dónde saco los invitados, qué se gana uno de eso. Bueno, ahorita vamos un poquito más a los invitados, pero lo primero es, yo supongo que de cuando empezaron el podcast hace 5 años ahorita, pues ha cambiado mucho la forma de captación de invitados, se les han abierto más puertas. Supongo que ahora muchos aplican de, oye, yo quiero estar en Dementes. Pero para decirlo mal y rápido, ¿cuál es el secreto para los que tienen de invitados de conseguir ponentes tan buenos como los que ustedes tienen? Hmm. Yo creo que antes te voy a aclarar una cosa. No se ha vuelto Ujú, más fácil. ujú, Bueno, sí y no, porque también pues va subiendo la vara, ¿no? Y si antes querías invitar al que tenías aquí a la vuelta de la esquina y te contestaba el teléfono y demás, ahora quieres invitar al que pues vive en otro país y nunca ha escuchado hablar de ti, entonces otra vez es lo mismo, porque estás hablando con pura gente que no ha escuchado hablar de ti. Entonces, o sea, vamos subiendo el grado de complicación o de complejidad. ¿Qué hemos hecho que creo que ha ayudado a que nos contesten? Eh, Trayectoria. O sea, no llegan y les decimos, ven al episodio número 4 del podcast. O sea, ya hay cierta fórmula, entre comillas, comprobada. O sea, ya ven que hay cierta atracción, cierta audiencia, cierto tipo de invitados. O sea, solo que eso para quien esté haciendo un podcast y quiera traer invitados relevantes, tienes que pensar que el invitado que tengo hoy me va a sumar o me va a restar para mi siguiente invitado. No sé, si la segunda persona que yo quiero invitar va a voltear a ver mi lista de invitados y va a decir, no, yo no quiero estar con esas personas, o si quiero estar. Entonces, con base a eso tienes que tomar las decisiones, porque es muy fácil que el día de mañana llegue alguien y te diga, oye, tráete este TikToker, ¿no? Tiene 5 millones de vistas y habla de emprendimiento. Entonces, por un lado puedes decir, ah, huevo, voy a tener más audiencia, pero luego cuando empiezas a checar oye, pero a ver, y habla de emprendimiento, ¿y qué ha emprendido? No, pues se acaba de graduar de la carrera y tal, pero da consejos de emprendimiento en TikTok y lo sigue mucha gente. Sí, pero ¿dónde está la credibilidad ahí? O sea, sí, y aparte, ¿quién es mi audiencia? Si mi audiencia es gente crítica, inteligente, de mente abierta, pero que están preparados o están preparando y demás, y le traes a alguien que le viene a dar los consejos, o se hizo famoso por dar consejos de cosas vacías o cosas que repitió, pues mi misma audiencia va a decir, no mames, ¿no? Ni al caso. Y la gente que va a llegar es la gente que lo siga a él, pero que no me interesa que me siga a mí porque no estamos en el mismo canal. Entonces, siempre es importante también tomar muy en cuenta a quién invito hoy, porque eso va a marcar quién me va a decir que sí mañana o quién me va a decir que no mañana. Eso es otra cosa. Y leo y hay muchos truquitos ahí hay bases de datos donde puedes encontrar legalmente el teléfono de los managers y entonces contactas a los managers, te empiezan a ver, oye, conseguí a tal persona, pero tal persona resulta que era de los chiquitos de cierta disquera, pero a la disquera le gustó, entonces la disquera te empieza a buscar y dice, oye, te voy a mandar a otros porque me gustó lo que hiciste con estas personas, hazlo con los nuestros, o sea, va por ahí. Algo que nos ha funcionado también muy bien es que siempre buscamos que el invitado pueda presumir lo que hizo. O sea, sea una entrevista que el invitado quiera presumir y no una entrevista de morbo o una entrevista en la que el invitado diga, puta, dije esto y me cancelaron o me pasó mal. O sea, nunca nos ha pasado eso. Entonces creo que también eso, por un lado, hace que el invitado lo comparta más, porque, oye, me preguntaron cosas que nunca me preguntan, o me invitaron a hablar de cosas que nunca tengo oportunidad de hablar. Entonces vean, porque es material adicional a lo que están acostumbrados a ver. Y también eh, recomiendan ellos a otras personas a que lo hagan y quien ve, pues también es lo mismo. Y dice, oye, pero este programa, ¿por qué? A ver, ¿a quién tuvo? Y luego empiezan a esa entrevista y dicen, wow, yo no conocí este lado de esta persona y me hicieron cambiar su forma de pensar, mi forma de pensar sobre esa persona. Entonces, tal vez puedan hacer lo mismo conmigo y me vaya bien. Va por ahí. O sea, perfecto. va un poco así, labor de relaciones públicas y estar tocando puertas,
Hay gente que nos dijo que no un año y el tercer año nos dijo que sí. Hay gente que nunca nos contestó y después de repente nos escriben por parte de su management, oye, quisiéramos que estuviera esta persona en el programa. Oye, llevo buscando los 3 años y nunca me han contestado. Ah, no nos dimos cuenta. Y se vale. Exacto. Oye, y justamente, ¿qué es lo que tú crees que más te has llevado en el marco personal, más que profesional? Yo sé que has tenido cientos de invitados, y que es meterlos a todos en una burbuja, pero ¿qué es lo que más has aprendido de estar lidiando y aprendiendo y hablando de tú a tú con tantas personas exitosas de diferentes sectores, de diferentes contextos, a veces hasta de diferentes países? Porque lo que yo siempre digo cuando hablo del podcast es que, hombre, o sea, lo bueno es que ganamos dinero de esto, pero aunque no ganáramos dinero de esto, pues yo siempre digo que es mitad terapia, sobre todo en tiempo de cuarentena, y mitad de, pues un poquito de maestría en todo, y que la verdad es que yo me llevo mucho enriquecimiento. En tu caso, ¿qué crees que es lo más que te has llevado en el marco personal de estarle hablando de tú a tanta gente increíble? Nuevas amistades. O sea, me he llevado, me he hecho de buenas amistades nuevas, tanto con quien tengo las conversaciones en los episodios, como de la gente que escucha el podcast, que se suma a la comunidad, que se suma a los cursos que damos y demás. De ahí ha salido buenas amistades nuevas, entonces para mí es muy valioso. Obviamente, aprendizajes o respuestas que necesito en ese minuto o en esa etapa de tiempo, casi siempre les hago preguntas que yo tengo en la cabeza, ¿no? O sea, cosas que yo, con lo que estoy lidiando esos meses, con lo que tengo de dudas existenciales o de trabajo, demás, entonces les hago preguntas que yo quiero saber y entonces tengo mi pequeño focus group o mi pequeño sesión de respuestas, ¿no? O sea, son mis mentores, por así decirlo. Entonces tengo eso, o sea, tengo respuestas que me ayudan a tomar decisiones eh, y me llevo aprendizajes específicos o recordatorios. Algunos son cosas que ya sabes, pero que te confirman, como el tema de no pedir permiso, es algo que muchos les ha pasado, o sea, o es una constante que escucho, el no piden permiso, no esperan que los escojan para hacer algo. El, por ejemplo, el quitarte la postura de víctima, ¿no? No gana nada siendo víctima, se siente bien, es reconfortante, el como pobre de mí y demás, pero es una muleta. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser? No de la forma, ¿cómo te puedo decir? Esotérica, pero que los pensamientos se vuelven realidad. No, es como una profecía autocumplida o autoprofecía, no sé cómo se diga, y constantemente sucede. Yo quería estar ahí o yo me veía haciendo eso y demás, pues le di y hoy lo estoy haciendo. Entonces, no podrías decir, oye, que la ley de la atracción o que los astros o demás, puede ser, pero también puede ser el que yo tenía el ojo en dónde quería estar y me puse a chambear hasta cumplirlo. Entonces, cualquiera que sea el resultado está, ¿no? El pensar mucho en una cosa me hizo alcanzarlo y está. Entonces, eso también es lo que has aprendido. El tema de separarte de tu proyecto, me pasa mucho con, por ejemplo, los comediantes, los artistas y demás, que a veces cometen el error de sentir que son el personaje o que su arte los define y demás, y que un aprendizaje que han tenido constantemente, es uno reciente que he tenido es, no soy mi podcast, ¿no? O no soy mis piezas artísticas, o no soy tal. Esto sin mí no vive, ¿no? Pero ahorita que pudiera vivir sin ti, pero definitivamente, más bien, tú puedes vivir sin eso, ¿no? O sea, lo que es definitivo es tú necesitas estar bien, porque si tú estás bien, el otro existe. Si esto le va bien chingón, pero tú vales caca, pues no está, ¿no? Entonces, como separarlo y asegurarte de primero ponerte tú y después el proyecto, porque si no, pues, ¿quién va a mantener el proyecto? ¿De qué va a vivir el proyecto? Y si el proyecto se muere, tú no te mueres, no pasa nada. Oye, y por ejemplo, ¿nunca has contemplado la posibilidad de tener otro podcast que no, adicional a Dementes? O sea, a lo mejor con otro enfoque total. Ahora sí que usar otro chip del cerebro. A lo mejor en vez de ser el que hace las preguntas, compartir eso o tener uno, no sé, tipo cosas con el de Roberto y Jacobo que están hablando de diferentes temas y lo que tienen en la mente en el momento. O ahora sí que estás muy bien en donde estás en Dementes.
No, sí, y tenemos 3 podcasts. Haz cuenta que Ok. existe Dementes On School y existe la pregunta de hoy. El tema es, por ejemplo, la pregunta de hoy es un podcast en el que estamos mi socio Chuy y yo, y respondemos preguntas en 10 minutos relacionadas con eh, cómo decidir si corres o no corres a un cliente, cómo decido salirme de trabajar o quedarme en tal cosa, ¿no? Cómo tomo ciertas decisiones. Es para muy enfocado a la gente que está metida en el tema de negocios y la industria creativa. Lo arrancamos como al año de arrancar de mentes. Le empezó a ir bien, pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ponerle pausa y concentrarnos en un solo proyecto y luego lo reactivamos. Este año se va a reactivar. Probablemente para cuando salga este episodio ya esté activo nuevamente ese podcast. Lo hicimos de Dementes On School, que era un spin-off de Dementes. Son episodios más cortos y era con expertos en ciertos temas hablando o explicando esos temas. Primero vivieron dentro del feed de Dementes. Los lunes salía un tipo de episodio, los jueves salía On School. Ya lo sacamos de ese feed, ya va a vivir por sí solo y justo estamos por reactivarlo, muy orientado ahora a decisiones de negocios. O sea, quiero traer al CEO de X startup y que me diga exactamente cómo le hace para contratar, o al de crecimiento de tal marca que no lo permite anunciarse, por decir tal, y cómo consigues clientes o leads. O sea, muy orientado a explícame o dame respuestas para problemas de negocios que ustedes, o sea, que tú te dedicas a resolver. Entonces, por ahí va el tema de 11 puntos. Sí lo tenemos, pero es cierto que a lo que le dedicas, a lo que le pones atención crece. Y entonces ahorita había sido momento de ponerle atención a Dementes y esta primera etapa del año es de ponerle mucha atención a Dementes. Con la apertura de Audiolab, que es nuestra casa productora, ya tenemos más holgura para poder pensar en otros proyectos. Vienen algunas cosas originales donde no salgo yo ni nadie del equipo. Y también hacemos podcasts para otras empresas, para otras plataformas, para otras personas. Entonces sí estoy rodeado todo el tiempo de podcasts que no hago yo, pero los que conocen, ahorita pues es de Mensa que le estamos dedicando toda la atención. Perfecto. Oye, Diego, y por ejemplo, me da curiosidad, si no te hubieras dedicado a hacer tu podcast, ¿tú crees que estarías haciendo algo relacionado? Yo sé que antes estabas en Banregio, pero te hubieras ido por la vida Godín o de alguna u otra forma, a lo mejor en un podcast, pero hubieras encontrado la forma de hacer algo similar a lo que estás haciendo ahorita. ¿Tú qué crees? Siempre he hecho lo mismo. O sea, Ok, siempre he hecho lo mismo, pero el formato o la forma de expresión es distinta. O sea, lo que mejor me sale o lo que mejor he visto que me sale bien es ayudar a otras personas a que alcancen su potencial. Cuando me siento más chingón, cuando la gente me dice, no mames, me ayudaste con esta pieza de información y me resolviste un problema o me ayudaste a resolver tal problema, tomar tal decisión, elegir esta plataforma con esta plataforma. Yo antes, estando en Astrolab, hacíamos consultoría de negocios, storytelling de negocios estratégico y demás. Lo hacía, pero a través de los líderes de las empresas para el beneficio de los empleados, ¿no? Yo trabajaba mucho con los empleados de las empresas, con las áreas de recursos humanos y comunicación, para enseñarles herramientas para que cumplieran ciertos objetivos y los líderes de la organización pudieran estar en buena comunicación con ellos y llevar la empresa a donde iba. Entró a Banregio, Nexo Banregio, y el punto de Nexo era, o esa área tenía como objetivo hacer que haya más y mejores empresas en México. Y mi puesto era gerente de conocimiento. Mi chamba era cómo le hago para que la gente que está emprendiendo sepa lo que tiene que saber. Entonces de ahí yo tenía que encontrar las herramientas, los recursos, las personas, las fuentes de información y llevárselas a estas personas a través de videos, cursos, talleres, ponencias, conferencias, sesiones, escritos, etcétera. Entonces, en ambas cosas ha sido lo mismo. Por un lado es el lado de resolver problemas, por otro lado es cómo le ayudo a la gente a entender ciertas cosas, a traerle o hacer un puente para traer la información o el conocimiento que necesitan con el momento que está pasando en ese momento en su vida. Y hoy lo hago a través de Dementes, a través de Dementes On School, que es la plataforma educativa, a través de la comunidad de Insiders. O sea, cambió la forma de hacerse, pero siempre estoy haciendo lo mismo, relacionado con marketing, negocios, educar, de diferente escala, diferente medio, pero sigo en lo mismo. No sabía cómo lo iba a hacer de chico. O sea, yo decía, es que me encanta aprender cosas nuevas, me gusta aprender de todo un poco.
Soy bueno para sintetizar lo que aprendí y explicárselo a alguien más, pero decía, ¿y quién me va a pagar por eso? ¿No? ¿O de dónde voy a ir por eso? Resulta que la consultoría es muy buen espacio para personas así, y resulta que en ese momento que estaba en Nexo, pues era como una especie de emprendimiento, porque tenía un equipo de 4 personas contándome, o sea, éramos bien poquitas personas y teníamos que hacer como una especie de startup. En Astrolab eran poquitas personas y era un startup. En Nexo, a pesar de que ser un banco, era un startup dentro de un banco, y hoy Dementes pues es lo mismo, es un startup, y entonces se juntan las cosas que me gustan, que son los negocios y la educación. Perfecto. Oye, y justo ahora que estás hablando de que te gusta adquirir conocimiento y ayudar a otros y decir, hice una diferencia, tengo entendido que ahora justamente con Dementes van a empezar a dar sus nuevos cursos de cómo hacer un podcast, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito más de eso. Sí, tenemos un curso que dábamos el primer curso que hicimos de podcasting lo sacamos un año después de que lanzamos el podcast, hace 4 años. Yo cuando empecé mi podcast no sabía cómo empezarlo, empiezas a leer todos lados, empiezas a ver cursos en inglés, y pues unos te decían, porque también está muy orientado toda la información en el mercado gringo, oye, Apple Podcast, ahí tienes que entrarle, ¿no? Que pues ahorita ya sabemos que Spotify es el más grande en Latinoamérica, pero esa es la recomendación, ¿no? Apple Podcast o WordPress. Era muy purista, muy enfocado al podcasting de antes. Y la información estaba toda segregada. Hay quien te decía, compra un micrófono bueno, hay quien te decía, compra un micrófono X, acabo que no importa eso, bla. Yo tenía esas dos cuando empecé el podcast, me tardé un buen rato en arrancarlo, lo arranco y empiezo a dar cuenta que mucha gente tiene las mismas dudas que tenía yo. Me acercaban y me preguntaban, oye, pero ¿cómo le hago? Oye, ¿qué equipo? Oye, ¿cómo lo subo a redes? ¿Cómo le hago para ganar dinero de esto? ¿Cómo le hago para tal? Entonces decidimos hacer un curso en línea, que se llama Tu Podcast en un mes. Enseñamos a la gente en un mes, podía hacer más si le querían dedicar más tiempo, podía hacer más rápido si lo hacían en chinga, pero en un mes puedes tener tu podcast ya arriba, con una estrategia, con una línea editorial, con una razón de ser. Ese curso, lo damos durante 2, 3 años y luego lo pongo en pausa porque digo, creo que es momento de darle un upgrade porque pues, en los últimos 2 años han salido un chingo de cosas nuevas, y también empezaron a salir todos estos cursos de podcasting que a todo mundo, que son cursos cortitos o cursos, ya está, esto, haz tu podcast ahora en una semana, ¿no? Y muchos se enfocan en los fierros, en súbelo a Anchor, que son los peores consejos que pueden dar, súbelo a Anchor, grábalo así con tu lavalier y listo. Y sí vas a tener un podcast ahí arriba, pero luego pasaba que todos esos los ves en los foros de podcasting. Oye, ¿cómo lo hago para que más gente me escuche? ¿Cómo lo hago para crecer? ¿Cómo lo hago? Tenían todos los huecos. O sea, es como el que quiere aprender a jugar tenis y primero se compra la gorra de Federer, la raqueta de Federer, los shorts de Federer, la camisa de Federer, ya todos uniformados a jugar tenis, pero no saben ni pegar la pelota, ni sacar, ni las reglas del juego, ¿no? Nosotros, desde el primer curso ya hacíamos eso otro, y ese segundo curso lo llevamos más lejos. Se divide en 2 partes el curso. Primera parte es para quien nunca ha hecho un podcast o que tiene un podcast y quiere repasar, o sea, a ver, tengo una línea editorial clara, tiene un rumbo claro, estoy preparado para cuando crezca, haga sentido todo lo que estoy haciendo. Entonces te llevamos de 0 a tenerlo. Pero luego está toda una segunda parte que está dedicada a quien ya lanzó el podcast, a cómo crecerlo, cómo crecer audiencia, cómo crecer descargas, que no es lo mismo, cómo crecer en impacto, en subir el volumen a que más gente sepa que existes, aunque no sea audiencia, aunque no sean descargas, pero tiene que ver con medios y PR, que eso te consigue ciertas oportunidades, cómo conseguir nuevos invitados, cómo hacer mejores entrevistas, cómo monetizar obviamente directamente y por fuera del podcast. O sea, justo se llama Tu Podcast al Siguiente Nivel, porque la idea es que quien ya empezó un podcast y se lo está tomando en serio, o se lo quiere tomar en serio, ¿cómo lo haces para brincar al siguiente nivel? Ya es muy, muy metido a temas estratégicos y tácticos, y poco, que sí está lo que se necesita, pero poco a usar el micrófono A contra el micrófono B o contra el micrófono C. Yo parto de que si tienes ya el micrófono estándar, ya de ahí es bueno. O sea, hay una calidad de sonido mínima que tiene que tener. Si ya cumples con esa calidad de sonido para ser competitivo, ya todo lo demás es lo que lo vamos a enfocar. Yo no estoy de acuerdo de entrada con hacer un podcast que de entrada el sonido suene mal, porque pues es lo equivalente a que te doy un pastel que sepa feo, ¿no? Pues todavía me podrías entregar un pastel que no se vea bonito, pero que sepa bien rico porque cumple el propósito del pastel, pero no, y si el audio es lo importante y el audio suena mal al grado que no me lo puedo comer, o sea, no lo puedo consumir, pues ya estás mal, ¿no? Entonces,
de entrada, pues sí. Digo, no me pedí, pero ya, es como quejándome de más, pero sí estoy en contra de cualquier cosa que dice, no, es que yo nomás con este lavalier lo hago. Pues qué padre, imagínate que tuviste ¿cómo se llama? Guillermo del Toro y te dijo que sí, y lo agarraste con el lavalier y sonó pinche. Te perdiste una oportunidad chingoncísima porque nadie lo va a escuchar. Entonces, por ahí. Eso vemos en el curso y va acompañado de una comunidad. Va acompañado de una comunidad donde nos juntamos mes a mes, donde tenemos sesiones en vivo, donde tenemos más recursos, donde seguimos actualizándonos. Y eso pues es algo que también hace diferencia al resto de los cursos. Y yo estoy presente todo el tiempo ahí. Oye, Diego, ¿y esos cursos son en línea, son presenciales? ¿Tienes que estar en Monterrey? ¿Hay algunos en diferentes ciudades? ¿Cómo puedo participar? No, el curso es en línea, o sea, es un curso que está pregrabado. Tú entras y lo tomas a tu ritmo, con tus tiempos. Oye, ¿sabes qué? Es que este módulo me está tomando más tiempo porque tengo que hacer más pasos. O este módulo, no sé, si te estamos hablando en el módulo de línea editorial, pues a lo mejor tienes que pensar un poco más las cosas. Hay gente que la tiene más clara. Entonces, por eso es que es a tu tiempo y en cualquier país. Lo que es a veces presenciales en la comunidad que tenemos, que es una comunidad en línea, tenemos sesiones en vivo. Puedes tomarla en vivo para hacer preguntas en vivo, resolver dudas en vivo, o puedes simplemente esperar a que se haga la repetición y lo puedes ver, ¿no? Entonces la comunidad es la que tiene elementos sincrónicos, pero no tienes que estar comprometido a un horario y a un tiempo. Siempre va a estar toda la información ahí. La razón por la cual lo hago en vivo es para que tengas la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Es que tengo esta duda, que si desatoro esta duda, si me aclara el panorama, pues la puedes hacer ahí y con eso te soluciona el tema, ¿no? A veces llega gente y dice, oye, es que llegó un patrocinador y no sé cuánto cobrarle. Ahí le respondemos cómo podemos hacer para cobrarle. Oye, es que no sé cómo conseguir a tal invitado. Mira, haz esto, haz esto, haz esto y buscamos que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, resolver preguntas y también damos sesiones de mentoría y clases y demás, invitados especiales para que puedan esos compartirles cómo lo hicieron ellos, porque también pues yo estoy en un nicho y sí entiendo de muchos de los nichos, pero no es lo mismo que te lo diga yo, a que te lo diga ese podcaster de ese nicho. Y entonces también hacemos eso. Perfecto. Oye, Diego, y por ejemplo, a ver, vamos a ver si podemos conseguirte a alguien en la audiencia. Lo que no me quedó claro es, ¿todo el mundo es para cualquiera que quiera poner un podcast? ¿O por el nombre infiero que es más bien para los que ya tienen un podcast, ya probaron un poquito y quieren, como dice el nombre, dar el siguiente nivel? ¿O cualquiera puede sacarlo? Son las dos, son las dos. Dejamos, o sea, estábamos entre separar las cosas y dejar parte 1 solo para los que quieren empezar y parte 2 para los que ya tienen, pero decidí juntar las dos y, o sea, porque ¿para qué tengo que comprar una cosa y luego tengo que comprar las? Ya, llegaste hasta aquí, ahora compra lo otro, ¿no? Es un poquito más difícil de comunicar, pero creo que al final pues estás dando mayor beneficio al decirle aquí está todo. Entonces, quien ya tiene un podcast, porque también eso es otra, muchas veces me topo con gente que ya tiene un podcast y cuando empiezas a cuestionar de a ver, ¿cómo decís quién sí, quién no? ¿Qué línea editorial tienes? ¿Para qué lo estás haciendo? Oye, quiero hacer dinero. Ah, bueno, pero ¿y qué vas a vender? No, pues, no sé, productos, camisetas en línea. Ok, ¿y dónde escuchan más? No, pues en otro país que no es el mío. Ah, ¿y quiénes te escuchan? Personas de 15 y 16 años. Ah, entonces no tienen tarjeta de crédito, el costo de envío para allá es carísimo, te van a comprar camisas y tú haces puras camisas large y M y te escucha pura gente que escucha camisas talla S y tal. Estás desconectado de tu línea editorial, ¿no? O sea, no hay una línea editorial clara, no hay un objetivo de estrategia clara que te diga, si yo hago esto y esta gente me escucha y quiero vender esto a través de esta forma, va a hacer sentido. Eso, aunque ya tengas tu podcast, te sirve volver a tomarlo desde el principio para repasar todas esas partes y definir todas esas cosas bien para que, pues, lo que pasa es que estés, como se dice, listo para crecerlo más, ¿no? Que tengas todo lo que necesitas y que no se te toque la carreta más adelante. Entonces, sí, quien ya tiene un podcast, obviamente va a sacarle mucho provecho a la parte de crecerlo, pero también a la parte de confirmar que está en el camino correcto. Quien no tiene un podcast, pues bueno, va a empezar de cero, va a empezar con el pie derecho y va a poder, una vez que lo lance, llevarlo al siguiente nivel. Perfecto. Oye, si alguien nos está escuchando, digo, pequeño aviso, vamos a ponerle asterisco al precio porque pues, puede ser que cambie para cuando sale el episodio, pero para los que nos están escuchando, para que se tengan una noción, más o menos cuánto cuesta entrar al
la academia de podcast, por decirlo de alguna forma. Sí, el curso, es que quiero pensar cuándo va a salir esto. Algo que hacemos normalmente en On School de siempre, porque me dicen, oye, pero ¿por qué cuesta esto lo X curso, no? Y lo que la gente no ve es que les decimos que si tú lo hubieras comprado el día 1, te hubiera salido mucho más barato que lo que te cuesta hoy. Siempre que lanzamos un curso nuevo, lo lanzamos, desde cuenta, no sé, baratísimo, pero baratísimo me refiero barato, ¿no? Porque estás confiando en mí y lanzamos el curso sin nada. Esta es la idea del curso, vamos a hacer un curso de podcasting, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso de el curso de YouTube que lanzamos con un compañero que se llama Tech Santos. Ese curso hubo gente que lo compró a $50 y hoy vale lo equivalente a $250. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo no me quiero animar todavía porque todavía no está el currículum, o todavía no está el video, o todavía no está tal. Entonces, para nosotros lo entiendo perfecto, tú quieres irte a la segura y pagar lo que va a costar, pero si tú le apuestas conmigo desde el inicio, Okay. ¿no? Te va a salir mucho más barato. Y al final siempre les damos una oportunidad, la posibilidad del reembolso. Entonces pues es una casi un compromiso sin riesgo. Entonces, a lo que iba es, pagan, va subiendo el precio, hay gente que lo compra, ya hay testimoniales, ya hay casos de éxito. Ahora sí quiero comprar. Bueno, pues ahora sí cuesta lo que cuesta porque ya está validado lo que cuesta. Es el caso con este curso. Entonces, probablemente cuando salga esto, va a estar rondando los $500. Si no es que un poco más, podemos manejar algún beneficio para quien escuche esto aquí y lo hagamos. Pongan el código Entrepreneur y le sale algún descuento. Pero sí, eso es lo que vale alrededor de $500 el curso. Viene el curso y el acceso a la comunidad. Perfecto. Súper. Primero que nada, gracias por el código para la comunidad de Entrepreneur. Y pues nada, quería dar el siguiente paso. ¿Cuáles crees que son las grandes lecciones? O sea, me queda claro por lo que dijiste antes que si no hubiera existido el formato podcast, pues desde chiquito tú ya sabías más o menos por dónde querías ir y como tú dijiste, nada más no sabías cómo llegar ahí, ¿no? Pero viendo que todo salió bien, ¿cuáles son las lecciones que tú crees que hacer un podcast te dieron que no hubieras aprendido en otro lado? Las puertas que hubieras tenido, que tienes ahora por haber hecho Dementes, que no hubieras tenido de otra forma. No sé si no los hubiera tenido de otra forma, pero sí sé que esto fue un acelerador de muchas de estas cosas. Uno, acceso a personas, o sea, acceso a personas tanto para amistades como acceso para relaciones y oportunidades de negocio, ¿no? El hacer un podcast definitivamente me abrió muchísimo las puertas para conocer a otra gente, a otros personajes que fueron invitados o incluso a la gente que es audiencia del podcast. Entonces es una oportunidad gigantesca. Otra oportunidad gigantesca es el tema de negocios, porque no nada más es el tema de vendo directamente a través de mi podcast. Mi empresa de Nutrópicos, Nutrox, nace porque tuve un invitado, cotorreamos, nos caemos bien y dijimos, vamos a hacer la empresa que yo ya quería hacer y él ya quería hacer y la hicimos en conjunto, ¿no? Entonces, y esa empresa, pues es ahorita una empresa que le va yendo muy, muy, muy chingón y es un producto que consumo yo personalmente todos los días. Entonces, sale ese tema de las oportunidades de negocio. Me acaban de invitar a asociarme a otra empresa de una persona de la comunidad que está bien chingón lo que están haciendo. Y digo, wow, nunca hubiera pasado esto si no hubiera empezado el podcast, ¿no? Entonces ese tema, el tema obviamente personal de la gratificación de sentir, oye, voy logrando metas, voy cumpliendo cosas, voy haciendo esto, quería tener a esta persona invitado, ya la tuve. Eso para mí también es chingón. La facilidad de poder decir, bueno, yo a las 5:30 de la tarde termino mi día y voy a estar con mi hijo y mi esposa. Para cuando salga esto, probablemente ya estar mi segundo hijo también con nosotros. Entonces, voy a estar con mis hijos y mi esposa y no tener que regresar a la oficina o pedir permiso o poder decir, ¿sabes qué? Me voy a ir un mes a trabajar a otra ciudad, no me voy a ir un fin de semana a otro lugar y puedo seguir haciendo las cosas que estoy haciendo sin tener que pedirle permiso a un jefe, sin tener que pedir permisos de vacaciones, sin tener que dejar de percibir ingresos. Entonces, todo esto me lo ha traído el podcast. Habilidades personales como comunicación, como poder hacer más preguntas, poner atención, aprender a trabajar en equipo, ponerle más orden. Todas esas cosas me las ha dejado el mundo del podcasting. Una audiencia
te la deja el mundo del podcasting y que esa audiencia, bueno, pues te facilita muchas cosas en el tema de negocios, en las oportunidades, crecimiento personal y en el tema también de ¿cómo se dice? De rebotar ideas y de decir, oigan, yo pienso esto, ¿qué opinan ustedes? Y que tengas un eco, una voz que te contesten algo. Es algo que te trae el mundo del podcasting. Yo a todo el mundo le digo, o sea, no, el podcast no lo haces por el podcast. El podcast es el medio, es uno de los medios que existen para alcanzar todo esto que te acabo de decir, ¿no? Es como alguien va al doctor y no llega y dice, doctor, necesito una aspirina. Y dice, doctor, me duele la cabeza, ¿no? O me duele tal o tal síntoma. Bueno, si lo ponemos al revés, la aspirina es el podcast, pero no, o sea, lo que obtienes es otra cosa. No es el podcast per se. O sea, hay gente que dice, yo no, ¿para qué hago un podcast? Yo no necesito hacer un podcast. No. El podcast, si tú lo que quieres es tener acceso a una audiencia, tener otras oportunidades de negocio, tener leads de negocio, monetizar, conocer gente chingona, aprender habilidades de comunicación, aprender habilidades de desarrollo y demás, un podcast es una aspirina que puedes usar, pero hay muchas otras. Perfecto. Oye, Diego, bueno, primero que nada, felicidades anticipada del segundo hijo. Y para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Okay. Pues los nos es no pedir permiso, no esperar a que alguien más te escoja y no, ¿cómo lo puedo decir? Hay cosas que son no negociables y que tienes que tener muy claro cuáles son esos no negociables para ti. Para cada quien son distintos. Para ejemplificar, para mí no es negociable el no dormir temprano. Para mí no es negociable el no terminar mi día con mi familia. Entonces, si las oportunidades que me están llegando afectan esos no negociables, ¿no? ¿Sabes qué? Chingón, estamos en un programa, pero implica que lo grabes todos los días a las 7 de la noche. Y todos los días a las 7 de la noche es cuando yo duermo a mi hijo, o sea, cuando estoy con mi hijo, entonces no lo voy a hacer. Ese es el tercer no, ¿no? Como dejar muy claro cuáles son tus no negociables en general. Los sís sería sí tener paciencia, sí hacer un benchmark de lo que hay. O sea, ¿cómo puedes saber qué te gusta si no conoces lo que hay allá afuera? Entonces, es un poco el escuchar otros podcasts, otros formatos, otros programas y demás, y decir, ¿qué es lo que sí me gusta de todo esto? Para ver cómo lo vas aterrizando a lo que tú quieres que sea lo tuyo. Entonces, yo diría que eso sí. Y también sí a ejecutar. Somos muy buenos, yo soy muy bueno para pensar en ideas y para decir de que, se me ocurre esto, pero me cuesta ejecutar. Entonces yo diría que entre más logres ejecutar las cosas o hacerte de gente que te ayude a ejecutarlas, ya sea un empleado, un socio, un equipo que ejecute por ti, si tú eres una persona que es más estratégica y menos ejecutador, eso va a ser la diferencia por completo. Perfecto. Oye, Diego, si alguien quisiera probar el podcast de Dementes o enterarse más de los cursos o de los nuevos podcasts alternativos, ¿cómo pueden enterarse más de todo lo que hacen en redes? Ahorita yo creo que el hub podría ser entrar a través de @dementespodcast o @Diego Barrazas o googlear Diego Barrazas Dementes Podcast y te aparece todo lo demás, ¿no? Te aparece la página, te aparece los cursos, te aparece todo lo que estamos haciendo. Creo que ya hoy en día todo está ahí muy cerca y si alguien que está escuchando realmente le interesa, va a llegar conmigo, va a ver. Entonces le agradezco mucho a quien está escuchando esto y que tenga interés. Ahí los voy a recibir con los brazos abiertos. Perfecto. Pues Diego, nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Mil gracias, Sebastián. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.